La sala de espera del hospital olía a desinfectante y café rancio, un olor que se había vuelto insoportablemente familiar durante las últimas 3 semanas. Han Yuna estaba sentada en una de las incómodas sillas de plástico, con el uniforme escolar arrugado y la mochila a los pies, mirando fijamente la puerta por la que su madre había desaparecido hacía 40 minutos. Otra prueba, otra consulta, otra ronda de médicos susurrando en tono serio sobre cosas que Yuna no debía oír, pero que siempre oía. A los 17 años, Yuna se había convertido en una experta en leer los sutiles cambios en la expresión de su madre. El tono cuidadosamente neutral que significaba malas noticias. La alegría forzada que indicaba que las cosas eran peores de lo que parecían. Y últimamente, todo en Park Mi-suk gritaba que algo andaba muy mal, aunque insistía en que solo estaba cansada, estresada, envejeciendo. Yuna lo sabía mejor. Lo sabía desde hacía semanas, incluso antes de que los síntomas se volvieran inocultables. La pérdida de peso, el agotamiento, la forma en que su madre se aferraba a la encimera de la cocina como si el mundo le diera vueltas. Las pastillas escondidas en el botiquín del baño que Yuna había encontrado por accidente, frascos con nombres que había buscado en internet, el nudo en el estómago al leer sobre el cáncer, la quimioterapia y las tasas de supervivencia. Su madre estaba enferma, quizás moribunda, y fingía que todo estaba bien, probablemente para proteger a Yuna de las preocupaciones. Porque eso era lo que Park Mi-suk hacía. La protegía, se sacrificaba, priorizaba a Yuna en cada decisión, cada elección, cada momento de cada día desde que la adoptó 17 años atrás. El teléfono de Yuna vibró. Un mensaje de su mejor amiga preguntando por los resultados del examen de admisión a la universidad que se habían publicado esa mañana. Yuna había entrado en la Universidad Nacional de Seúl, era la mejor de su clase y tenía una beca completa. Debería haber sido el día más feliz de su vida. En cambio, estaba sentada en la sala de espera de un hospital, viendo a su madre fingir que no se moría, sintiendo que todo su mundo pendía del filo de una navaja. La puerta se abrió y apareció Mi-suk, con esa sonrisa demasiado radiante que le oprimía el pecho a Yuna. Era una mujer menuda, que apenas le llegaba a los hombros ahora que Yuna había crecido, con el pelo canoso que se negaba a teñir y arrugas alrededor de los ojos que se habían convertido en surcos permanentes. Había sido hermosa en su día, pensó Yuna, aunque Mi-suk siempre restaba importancia a los elogios sobre su apariencia, diciendo que la verdadera belleza provenía del carácter, no de la genética. «Ya está», dijo Mi-suk alegremente, demasiado alegremente. «Solo chequeos de rutina, nada de qué preocuparse. ¿Qué tal la escuela?» «Entré en la SNU», dijo Yuna, observando atentamente el rostro de su madre. «Beca completa. Me quieren para su programa de premedicina». El rostro de Mi-suk se iluminó con una alegría genuina, de esas que borraban temporalmente las ojeras. «Oh, Yuna, qué maravilla. Estoy tan orgullosa de ti». La abrazó y Yuna sintió lo delgada que se había vuelto su madre, lo frágil que era, como si estuviera sosteniendo un pájaro. «¿Qué dijo el doctor?», preguntó Yuna cuando se separaron. «¿En serio?» «Solo que necesito descansar más, tomar mis vitaminas, como siempre». Mi-suk hizo un gesto con la mano, quitándole importancia. «Nada grave. Vamos a celebrar tu aceptación. Podemos ir a por tu ramión favorito y ver una película». Yuna quería reprenderla por la mentira, quería exigirle la verdad, pero también entendía el juego al que estaban jugando. Si Mi-suk admitía que estaba gravemente enferma, Yuna lo dejaría todo para cuidarla. Aplazaría la universidad, sacrificaría su futuro. Y Mi-suk preferiría morir antes que permitir que eso sucediera. Entonces Yuna sonrió y aceptó comer ramyeon y ver una película, y fingió que no vio a su madre hacer una mueca de dolor mientras caminaban hacia el auto. Fingió que no notó cómo su madre tuvo que hacer una pausa y recuperar el aliento después de subir solo un tramo de escaleras hasta su pequeño apartamento. Lo que Yuna no sabía era que, mientras esperaba en el vestíbulo del hospital, su madre había recibido una noticia devastadora. Cáncer en etapa 4. Inoperable. Quizás 6 meses, había dicho el médico, con suerte. Quizás menos. Y había algo más, algo que el médico había dicho, que había sembrado una idea en la mente de Mi-suk.
Una idea que llevaba años gestándose, pero que nunca había tenido el valor de llevar a cabo. ¿Sabe Yuna que es adoptada?, preguntó el médico suavemente. Sí, respondió Mi-suk. Se lo dije cuando tenía 5 años. Quería que creciera conociendo la verdad, sabiendo que había sido elegida y amada. ¿Ha expresado alguna vez interés en encontrar a sus padres biológicos? Porque, dada su condición, acceder a su historial genético podría ser importante. Y si necesita un trasplante, un familiar biológico tendría las mayores posibilidades de ser compatible. Las manos de Mi-suk se apretaron en su regazo. ¿Qué condición? El médico pareció sorprendido. Lo siento, supuse que lo sabía. Los análisis de sangre muestran signos tempranos de enfermedad renal. Ahora es manejable con medicamentos y cambios en el estilo de vida, pero a largo plazo probablemente necesitará un trasplante. ¿Ha tenido algún síntoma? ¿Fatiga? ¿Inflamación? Mi-suk había pensado en lo cansada que estaba Yuna últimamente, en cómo se quejaba de que le dolían las piernas, en cómo lo había descartado como estrés por el estudio. Ha estado trabajando duro para los exámenes de admisión a la universidad, dijo Mi-suk con voz débil. Probablemente esté relacionado con ese estrés, le había asegurado el médico. Pero deberíamos seguir vigilándolo. Y, sinceramente, señora Park, dada su propia situación de salud, si algo le sucede, Yuna necesitará apoyo. Tener contacto con su familia biológica podría ser beneficioso, no solo médicamente, sino también emocionalmente. Esa conversación se repetía en la mente de Mi-suk, mientras ella y Yuna, sentadas en su desgastado sofá, comían ramión y veían un drama al que ninguna de las dos prestaba atención. Yuna tenía una enfermedad potencialmente grave. Mi-suk se estaba muriendo. Y había alguien ahí fuera, alguien que había dado a luz a Yuna y luego la había entregado, alguien que podría salvar la vida de su hija si llegaba el caso. Mi-suk nunca le había dicho a Yuna que sabía quién era su madre biológica. No era una información que se proporcionara con la mayoría de las adopciones, pero el caso de Mi-suk había sido inusual. Había trabajado como profesora en un colegio privado de élite en Seúl, y una de sus alumnas había sido Seo Ji-woo, una joven brillante y hermosa de una de las familias más adineradas de Seúl. Ji-woo se había embarazado a los 18 años, y sus padres, horrorizados, la habían ocultado durante el embarazo y habían concertado una adopción cerrada antes de que Ji-woo pudiera siquiera tener a su bebé en brazos. Mi-suk daba clases en la escuela cuando Ji-woo regresó tras dar a luz, con los ojos hundidos y destrozada. Vio cómo la niña se deterioraba durante los meses siguientes. Intentó ayudarla, y finalmente supo la verdad cuando Ji-woo rompió a llorar en un aula vacía, confesándolo todo. Y cuando Ji-woo preguntó, desesperada y avergonzada, si había alguna manera de saber si su bebé estaba bien, Mi-suk tomó una decisión que cambiaría sus vidas. Llevaba años intentando adoptar, pasando por el agotador proceso de solicitudes, visitas a domicilio y listas de espera. Cuando supo que había una recién nacida disponible, una niña sana cuya madre se había visto obligada a abandonarla, Mi-suk lo supo, reunió los cabos, y adoptó a Yuna sin decírselo a Ji-woo, pensando en ese momento que era lo más bondadoso. Dejar que la niña siguiera adelante sin el constante recordatorio de lo que había perdido. Pero Mi-suk había seguido a Ji-woo a lo largo de los años, había seguido su carrera a distancia. Ji-woo se había convertido en arquitecto, exitoso y aclamado. Nunca se había casado ni tenía otros hijos. Y Mi-suk se había preguntado a menudo si había tomado la decisión correcta al mantenerlos separados. Ahora, ante su propia mortalidad y la posible crisis médica de Yuna, sabía que tenía que hacer algo. Tenía que reunir a madre e hija antes de que fuera demasiado tarde. Al otro lado de la ciudad, en un elegante edificio de oficinas en Gangnam, Seo Ji-woo estaba sentada en su mesa de dibujo, revisando los diseños de su último proyecto. A sus 35 años, era una de las arquitectas más respetadas de Seúl, conocida por sus diseños innovadores que, de alguna manera, lograban fusionar la estética moderna con elementos tradicionales coreanos. Las paredes de su oficina estaban cubiertas de premios y artículos de revistas enmarcados, prueba de una carrera cimentada en el trabajo incansable y la dedicación. Lo que nadie sabía, lo que Ji-woo nunca le había contado a nadie, era que cada edificio que diseñaba, cada espacio que creaba, lo hacía con una persona en mente.
una persona a la que nunca había conocido, pero en la que pensaba a diario. Una hija que ahora tendría 17 años, casi una adulta, viviendo en algún lugar de Seúl o quizás más allá, sin tener ni idea de que su madre biológica pasaba horas imaginando su aspecto, su voz, en qué clase de persona se había convertido. Ji-woo tenía un expediente en el último cajón de su escritorio, uno que sacaba en las noches en que la soledad se volvía insoportable. Contenía todo lo que sabía sobre la adopción, que no era mucho. Adopción cerrada, niña, sana, ubicada con una buena familia. Eso era todo. Eso era todo lo que le habían permitido saber. Sus padres se habían asegurado de ello, habían pagado lo que fuera necesario para asegurar el anonimato total, para proteger la reputación familiar del escándalo. Tenía 18 años, era estúpida y estaba enamorada, o al menos creía que era amor. El chico se llamaba Kim Jun-seo, un compañero de estudios, popular y encantador, y se negó rotundamente a asumir la responsabilidad cuando Ji-woo le contó que estaba embarazada. Él le sugirió que se deshiciera de él. Incluso usó esas palabras, deshazte de él, como si su hijo fuera un problema por resolver en lugar de una vida que apreciar. Cuando Ji-woo se negó, él desapareció de su vida tan completamente que fue como si nunca hubiera existido. La reacción de sus padres fue peor. Su madre lloró como si alguien hubiera muerto. Su padre inmediatamente empezó a hacer llamadas, a buscar médicos y a organizar el traslado de Ji-woo a un centro privado donde pudiera dar a luz sin ser vista. Le dijeron que era lo mejor, que era demasiado joven y que quedarse con el bebé arruinaría su vida y la reputación de la familia. Le prometieron que la adopción era la decisión más afectuosa, que entregar el bebé a una familia preparada para recibirlo era lo más generoso que podía hacer. Ji-woo les creyó al principio, o al menos lo intentó, pero cuando dio a luz, cuando abrazó a su hija durante esos breves y preciosos momentos antes de que se la llevaran, supo con absoluta certeza que estaba cometiendo un error. Intentó luchar contra ello. Rogó que la dejaran quedarse con su bebé, gritó, lloró y suplicó. Pero tenía 18 años y era impotente ante la riqueza y la determinación de sus padres. Se llevaron a su hija, y Ji-woo nunca se recuperó. Había vuelto a la escuela aturdida, se había graduado, había ido a la universidad como sus padres esperaban, había forjado una carrera exitosa. Pero cada logro le parecía vacío. Cada premio le parecía insignificante, porque había fracasado en lo único que realmente importaba: proteger a su hijo. Durante años, Ji-woo había fantaseado con encontrar a su hija, pero las adopciones cerradas eran precisamente eso, cerradas. A menos que la niña decidiera buscar a sus padres biológicos al cumplir los 18, no había forma legal de que Ji-woo la encontrara. ¿Y por qué querría su hija encontrar a la mujer que la había entregado? Ji-woo no tenía nada que ofrecer más que disculpas y arrepentimiento. Su teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos sombríos. Un número desconocido. Ji-woo casi no contestó, pero algo la hizo contestar. «¿Señorita Seo?» La voz era femenina, de mediana edad, insegura. «Me llamo Park Mi-suk. No me conoce, pero necesito hablarle de algo muy importante, sobre alguien que conoció hace mucho tiempo». El corazón de Ji-woo empezó a latir con fuerza. «¿Quién es realmente?» «Fui profesora en tu instituto», dijo Mi-suk. «Te conocí cuando eras estudiante. Sé lo que te pasó, y sé lo de tu hija». La habitación dio vueltas. Ji-woo se aferró al borde de su escritorio. «¿Cómo? ¿Quién te dijo? ¿Podemos vernos?», preguntó Mi-suk con suavidad. «Por favor. Esto es importante. Hay algo que necesitas saber». Quedaron en verse al día siguiente en un café de Insadong, territorio neutral, público pero tranquilo. Ji-woo apenas durmió esa noche, con la mente llena de posibilidades. ¿Le habría pasado algo a su hija? ¿Estaba en problemas? ¿Intentaba encontrar a Ji-woo? ¿O se trataba de alguna broma cruel o estafa? Cuando Ji-woo llegó a la cafetería, vio a Mi-suk de inmediato. La mujer era bajita y pulcra. Llevaba un vestido sencillo y un cardigan, el pelo recogido hacia atrás y una expresión amable pero seria. Parecía una profesora, pensó Ji-woo, alguien que se preocupaba profundamente por sus alumnos. «Gracias por recibirme»,
dijo Misuk después de pedir el té. Sé que esto debe ser confuso y probablemente aterrador. Seré directa. Hace 17 años, adopté a una niña. Tu hija, Ji-woo. Ji-woo sintió que el mundo se tambaleaba. Se agarró a la mesa para estabilizarse, con la vista nublada. ¿Tú? ¿Qué? ¿Ella? Se llama Yuna, dijo Misuk en voz baja. An Yuna. Y es maravillosa, inteligente, amable, divertida y testaruda. Acaba de entrar a la Universidad Nacional de Seúl con una beca completa. Quiere ser médica. Es todo lo que podrías desear que tu hija llegara a ser. Las lágrimas corrían por el rostro de Ji-woo, aunque ni siquiera las había sentido. ¿Por qué me dices esto ahora? ¿Después de todos estos años? La expresión de Misuk se entristeció. Porque me estoy muriendo. Cáncer en etapa 4, quizás 6 meses. Y Yuna está desarrollando una enfermedad renal. Quizás necesite un trasplante algún día. Obviamente no puedo ser su donante, pero tú podrías ayudarla, e incluso si no eres compatible, ella merece saber la verdad. Merece saber que no quisiste renunciar a ella, que te obligaron, que has pensado en ella todos los días desde entonces. ¿Cómo lo sabes?, susurró Ji-woo. Porque estuve ahí, dijo Misuk. Te vi desmoronarte en mi clase cuando regresaste a la escuela. Vi tu dolor. Te he observado desde la distancia a lo largo de los años. He visto cómo nunca te casaste, cómo nunca tuviste otros hijos, cómo forjaste tu carrera, pero nunca parecías realmente feliz. Lo sé porque yo también soy madre. Sé lo que es amar tanto a un hijo que te define toda la vida. Ji-woo sollozaba abiertamente, sin importarle quién lo viera. ¿Sabe de mí? ¿Me odia? Ella sabe que es adoptada. Se lo dije de pequeña, pero no sabe quién eres. Y... Misuk dudó. Ha dicho varias veces que no le interesa encontrar a sus padres biológicos. Me ve como su verdadera madre, y lo soy, en todos los sentidos. Pero creo que necesita saber la verdad. Creo que ambas la necesitan. Antes de morir, quiero darles ese regalo. ¿Y si no quiere verme?, preguntó Ji-woo con la voz entrecortada. ¿Y si me odia por haberla abandonado? Es un riesgo, admitió Misuk. Pero es un riesgo que creo que vale la pena correr. Porque he visto cómo se ve a veces cuando cree que nadie la ve. Hay soledad en ella, una sensación de estar desorientada. La amo con todo mi ser, pero no puedo darle lo que tú sí puedes. Respuestas a preguntas que teme hacer, una conexión con su historia biológica y tal vez, si está abierta a ello, una relación con la mujer que le dio la vida. Ji-woo se secó los ojos, intentando recomponerse. ¿Cómo haríamos esto? No puedes decírselo y esperar que... Tengo un plan, dijo Misuk. Puede parecer manipulador, pero creo que es la única solución. Eres arquitecta, ¿verdad? ¿Diseñas edificios públicos, escuelas, bibliotecas? Sí, dijo Ji-woo, confundido por el cambio de dirección. Di clases en la Escuela Secundaria de Artes Hanguk durante 30 años antes de jubilarme. Planean construir una nueva biblioteca y necesitan un arquitecto. Todavía tengo contactos allí. Puedo recomendarte para el proyecto. Vendrás a presentar tus diseños y me aseguraré de que Yuna esté presente. A veces es voluntaria en la escuela, ayudando a los estudiantes a prepararse para los exámenes de admisión a la universidad. ¿Quieres que nos encontremos por accidente?, preguntó Ji-woo. Quiero que se conozcan primero como personas, corrigió Misuk. Que te conozca sin el peso de su conexión. Que vea quién eres, en qué te has convertido, sin las complejas emociones de la biología y el abandono que lo nublan todo. Luego, cuando llegue el momento, le diré la verdad. Era manipulador. Era arriesgado. Podría salirle fatal. Pero Ji-woo se encontró asintiendo, porque la alternativa era no conocer nunca a su hija, no tener la oportunidad de explicarle, de disculparse, de tal vez, posiblemente, construir algún tipo de relación. De acuerdo, dijo Ji-woo. Dime qué hacer. 2 semanas después, Ji-woo se encontraba en los pasillos familiares del Instituto de Artes Hanguk, el lugar donde su vida había cambiado para siempre hacía 17 años. Ahora parecía diferente, renovado y modernizado, pero la estructura seguía igual. Aún recordaba el aula donde rompió a llorar, el baño donde se dio cuenta por primera vez de que estaba embarazada.
el estacionamiento donde Yoon Seo le había dicho que no quería saber nada de su hijo. Dejó esos recuerdos a un lado y se concentró en el presente. Estaba allí para presentar el diseño de su biblioteca a la junta escolar. Un compromiso profesional normal. Solo que su corazón latía con fuerza y le temblaban las manos porque en algún lugar de este edificio estaba su hija, y podría verla, podría hablar con ella, podría finalmente tener la oportunidad de estar en la misma habitación con la niña a la que nunca había dejado de amar. La presentación fue un éxito. A la junta directiva le encantó su diseño. Un espacio moderno con abundante luz natural y paredes curvas que creaban rincones íntimos de lectura, a la vez que mantenían una atmósfera abierta y acogedora. Hicieron preguntas sobre plazos, presupuestos y características de sostenibilidad, y Ji-woo respondió con profesionalidad, con su imagen de arquitecta firmemente arraigada. Después de la reunión, mientras recogía sus materiales, Mi-suk se acercó. «Estuvo genial. Creo que conseguirás el proyecto». Hizo una pausa. «Yuna está en el aula de arte ahora mismo, ayudando a una estudiante con la revisión de su portafolio. ¿Te gustaría conocerla?» A Ji-woo se le secó la boca. «¿Ahora?» «Solo si estás lista», dijo Mi-suk con suavidad. «Sin presiones. Pero ella está aquí y tú también, y quizá el destino nos esté diciendo algo». Ji-woo respiró hondo y asintió. Caminaron por los pasillos, mientras Mi-suk conversaba sobre la historia de la escuela, señalando las renovaciones, dándole tiempo a Ji-woo para recomponerse. Finalmente, se detuvieron frente al aula de arte, y a través de la puerta de cristal, Ji-woo la vio. Han Yuna era alta, más alta de lo que Ji-woo esperaba, con el pelo largo y oscuro recogido en una coleta despeinada. Estaba inclinada sobre una mesa llena de bocetos y fotos, hablando animadamente con un estudiante más joven, con las manos gesticulando expresivamente. Vestía vaqueros y un suéter holgado, sin maquillaje, completamente natural y despreocupada. Y era hermosa, desgarradoramente hermosa. «Es ella», susurró Mi-suk innecesariamente. Ji-woo no podía hablar, no podía respirar. No podía hacer nada más que mirar fijamente a esta chica, a esta joven, que era su hija, que llevaba sus genes pero había crecido completamente separada de ella, que era una extraña, y sin embargo, la persona más importante en su mundo. Mi-suk abrió la puerta. «Yuna, hay alguien que quiero presentarte. Es la señorita Seo Ji-woo, la arquitecta que podría diseñar nuestra nueva biblioteca. Pensé que podrías hablar con ella sobre los programas universitarios. Estudió en la Universidad Nacional de Seúl, como tú». Yuna levantó la vista y sus ojos, marrón oscuro, penetrantes e inteligentes, se encontraron con los de Ji-woo. «Ah, hola», dijo con una sonrisa educada. «Felicidades por la presentación. Me dijeron que la junta quedó muy impresionada». «Gracias», logró decir Ji-woo, con una voz que le sonó extraña. «Y felicidades por tu admisión en la SNU. ¿Tu madre me dijo que estudiarás medicina?» «Ese es el plan», dijo Yuna. Miró a Mi-suk con una expresión difícil de interpretar. «Si todo sale bien, lo hará», dijo Mi-suk con firmeza. «Serás una doctora increíble». Hablaron unos minutos más, una conversación superficial sobre la universidad, las trayectorias profesionales y los desafíos de la arquitectura frente a la medicina. Yuna se expresaba con fluidez y era divertida, con un ligero toque sarcástico que le recordaba a Ji-woo a su propia adolescencia. También era evidente su devoción por Mi-suk. Le tocaba el brazo con cariño, se aseguraba de que estuviera bien cuando tenía que sentarse y le traía agua sin que se lo pidiera. Verlas juntas era hermoso y doloroso a la vez. Esto era lo que Ji-woo había perdido. Esta cercanía, esta tranquilidad, este evidente y profundo amor entre madre e hija. Mi-suk había criado a Yuna, había estado presente en cada momento importante, cada lágrima, cada triunfo. Ji-woo se lo había perdido todo, pero ahora estaba allí, y tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para construir algo. Aunque nunca fuera lo que había soñado, aunque nunca fuera mamá para esta chica, tal vez podría ser algo. Una amiga, una mentora, una presencia en la vida de Yuna.
Tras despedirse y prometer volver a verse para hablar del proyecto de la biblioteca, Ji-woo salió de la escuela aturdida. Se quedó sentada en su coche durante 20 minutos, llorando y riendo a la vez, abrumada por la complejidad de las emociones que la recorrían. Había conocido a su hija. Yuna era real, maravillosa, era todo lo que Ji-woo había deseado y mucho más. Sonó su teléfono. Mi-suk. ¿Cómo te sientes? Ni siquiera lo sé, admitió Ji-woo. Agradecido, aterrorizado, con el corazón roto, feliz, todo a la vez. Eso suena bien, dijo Mi-suk con una risita. Oye, creo que salió bien. Parece que le gustaste a Yuna. ¿Te gustaría que nos volviéramos a ver? Quizás para tomar un café solos. Podría organizarlo, decirle que estoy ocupada y pedirte que le des algún consejo profesional o algo así. Sí, dijo Ji-woo de inmediato. Sí, cualquier excusa para volver a verla. Mi-suk, gracias. Gracias por darme esta oportunidad. No me des las gracias todavía, dijo Mi-suk en voz baja. No le hemos dicho la verdad, y cuando lo hagamos podría odiarnos a ambos por este engaño. Me arriesgaré, dijo Ji-woo. 17 años sin nada, y ahora tengo esto. Pase lo que pase, al menos pude conocerla. Durante las semanas siguientes, Ji-woo y Yuna se reunieron varias veces con diversos pretextos. Un café para hablar de sus trayectorias profesionales. Un almuerzo para hablar del diseño de la biblioteca. Una visita a uno de los proyectos terminados de Ji-woo para mostrarle a Yuna cómo la arquitectura podía servir a las comunidades. Cada encuentro fue a la vez maravilloso y tortuoso para Ji-woo. Aprendió muchísimo sobre su hija, su amor por la ciencia, su mordaz sentido del humor, su férrea independencia, su evidente devoción por Mi-suk. Pero también tuvo que mantener la farsa, fingiendo ser una mentora casual en lugar de la mujer que la había engendrado, que había pensado en ella todos los días durante 17 años. Yuna también parecía disfrutar de sus encuentros, aunque se mantenía algo reservada. Ji-woo intuía que Yuna no se dejaba llevar fácilmente por la gente, que había un muro alrededor de su corazón, construido tras años de saber que la habían abandonado una vez y de estar decidida a no necesitar nunca más a nadie que pudiera hacerle daño de esa manera. Pero poco a poco, el muro empezó a resquebrajarse. Yuna habló de sus miedos por el futuro, de su preocupación por la dificultad de la Facultad de Medicina, de su ansiedad por dejar sola a Mi-suk al mudarse a la residencia universitaria. Habló de cómo se sintió diferente a los demás niños mientras crecía, de saber siempre que era adoptada, de preguntarse siempre por qué sus padres biológicos no la habían querido, incluso mientras insistía a todos en que no importaba, que Mi-suk era su verdadera madre. ¿Alguna vez piensas en encontrarlos?, preguntó Ji-woo un día, intentando mantener un tono de voz tranquilo. ¿Tus padres biológicos? La expresión de Yuna se endureció. No. ¿Por qué habría de hacerlo? Claramente no me querían. Probablemente una adolescente que se quedó embarazada y no pudo afrontar las consecuencias. No me interesa conocer a alguien que me viera como un problema a resolver en lugar de una persona a la que amar. Cada palabra era como un puñal en el corazón de Ji-woo, pero comprendía la ira, incluso si se dirigía a una narrativa falsa. ¿Y si no fuera así?, preguntó con cautela. ¿Y si hubiera circunstancias que desconocieras? No importa, dijo Yuna rotundamente. Tengo una madre de verdad que me eligió, que me crió, que lo sacrificó todo por mí. No necesito una conexión biológica para sentirme completa. La sangre no hace familia. El amor sí. Ji-woo quería discutir, quería explicar, quería contarle todo a Yuna en ese momento, pero no era su secreto revelarlo. Era decisión de Mi-suk, y Ji-woo tenía que respetarla, aunque le doliera oír la ira de su hija y saber que iba dirigida a ella. Mientras tanto, a Mi-suk se le agotaba el tiempo. El cáncer progresaba más rápido de lo esperado. Tenía días buenos y días malos, y estos últimos se volvían más frecuentes. Había empezado la quimioterapia, más para ganar unos meses más que por una esperanza real de remisión. Cada momento se sentía precioso ahora, cada conversación con Yuna cargada con la certeza de que tal vez no hubiera muchos más. Aún no le había contado a Yuna sobre el cáncer. Estaba esperando el momento oportuno,
aunque empezaba a darse cuenta de que nunca habría un momento adecuado para esa conversación. ¿Cómo le dices a tu hijo que te estás muriendo? ¿Cómo lo preparas para una pérdida que destrozará su mundo? Pero sabía que tenía que hacerlo pronto. Y antes, quería asegurarse de que Yuna no estuviera sola. Quería asegurarse de que Ji-woo formara parte integral de su vida, que cuando Mi-suk se fuera, Yuna tuviera a alguien que la quisiera, alguien que la cuidara. El momento de la verdad llegó antes de lo esperado. Yuna había estado experimentando más síntomas de su enfermedad renal: fatiga, hinchazón en los tobillos, dolores de cabeza. Los había ignorado, atribuyéndolos al estrés, pero un día, cuando se desmayó en la escuela, la llevaron de urgencia al hospital para que le hicieran pruebas. Los resultados fueron peores de lo que los médicos esperaban. Su función renal se había deteriorado significativamente. Necesitaría medicación, un seguimiento minucioso y posiblemente, en los próximos años, un trasplante. Los médicos volvieron a preguntar sobre su familia biológica, su historial genético y sobre posibles donantes vivos. Mi-suk, sentada junto a la cama de hospital de Yuna, sabía que no podía esperar más. Era hora de saber la verdad, toda la verdad. «Yuna», dijo con voz suave pero firme, «hay algo que necesito decirte. Varias cosas, en realidad. Y necesito que me escuches de verdad, antes de reaccionar». Yuna vio la expresión seria de su madre y sintió que el miedo le recorría la espalda. «¿Qué pasa?» «Primero», dijo Mi-suk, tomando la mano de Yuna, «tengo cáncer. Etapa 4. He estado en tratamiento, pero el pronóstico no es bueno. Me quedan quizás 6 meses, tal vez menos». Yuna sintió que el mundo se le venía encima. No es eso. Dijiste que era solo cansancio. Dijiste... «Mentí», dijo Mi-suk, con lágrimas en los ojos. «Mentí porque no quería que te preocuparas. No quería que pusieras tu vida en suspenso por mí. Pero mereces la verdad, aunque sea difícil de oír». Yuna también lloraba, temblando por completo. «Tiene que haber algo que podamos hacer, algún tratamiento». «No lo hay», dijo Mi-suk. «Ya lo he aceptado, Yuna. He tenido una buena vida. He tenido la inmensa suerte de ser tu madre, pero necesito asegurarme de que estarás bien cuando me vaya. Lo que me lleva a lo segundo que necesito decirte». Hizo una pausa, armándose de valor. «Sé quién es tu madre biológica. Siempre lo he sabido. Y durante las últimas semanas has estado pasando tiempo con ella». La cara de Yuna se quedó en blanco por la sorpresa. «¿Qué?» «Seo Ji-woo», dijo Mi-suk, la arquitecta. «Es tu madre biológica, Yuna. Te dio a luz a los 18 años. Sus padres la obligaron a darte en adopción. Nunca quiso dejarte ir». Por un largo instante, Yuna la miró fijamente, asimilando la situación. Entonces su expresión se transformó en una mezcla de traición y rabia. «¿Lo sabías? ¿Todo este tiempo lo supiste y nunca me lo dijiste? Me dejaste conocerla, me dejaste...» Se le quebró la voz. «¿Cómo pudiste hacerme esto?» «Porque ambos lo necesitaban», dijo Mi-suk. «Necesitaban conocerse sin todo el bagaje de la biología y el abandono. Necesitaban verla primero como persona. Y ella necesitaba la oportunidad de formar parte de su vida, aunque nunca supieran la verdad». «¡Pero me mentiste!», gritó Yuna. «¡Los dos! Todo este tiempo se ha hecho pasar por una mentora cualquiera cuando en realidad...» Ni siquiera pudo terminar la frase. «Ella es tu madre», dijo Mi-suk en voz baja. «No la madre que te crío. Esa soy yo. Siempre seré yo. Pero es la mujer que te dio la vida, que nunca dejó de pensar en ti, que te habría cuidado si hubiera tenido otra opción. Se merece una oportunidad, Yuna. Ambas la merecen». Yuna apartó la mano. «No puedo con esto ahora. No puedo...» Estaba sumida en un caos, incapaz de procesar ambas noticias devastadoras a la vez. Su madre se estaba muriendo. La mujer con la que había estado tomando café durante semanas era su madre biológica. Todo lo que creía saber estaba mal. «Salgan», dijo Yuna con voz fría. «Los dos. Necesito estar sola». «Yuna, por favor», comenzó Mi-suk. «¡Sal!», gritó Yuna. Y Mi-suk,
Al ver el dolor de su hija, obedeció. Afuera de la habitación del hospital, Mi-suk se apoyaba contra la pared, agotada por la quimioterapia y el impacto emocional de la conversación. Ji-woo, a quien Mi-suk había llamado al hospital y que esperaba en el pasillo, la atrapó antes de que cayera. ¿Qué pasó?, preguntó Ji-woo. Se lo conté, dijo Mi-suk con cansancio. Todo, sobre mi cáncer, sobre ti. Está furiosa con las dos. Debería ir con ella, dijo Ji-woo. No, dijo Mi-suk. Necesita tiempo. Necesita espacio para procesarlo. Se lo daremos. Pero Ji-woo te va a necesitar. Cuando yo ya no esté, cuando tenga que afrontar esto sola, necesitará a su madre biológica. Prepárate. Durante los siguientes días, Yuna se negó a verlos. Salió del hospital, contrariamente a las recomendaciones médicas, y se fue a casa de una amiga, ignorando las llamadas y mensajes de Mi-suk y Ji-woo. Estaba enojada, dolida y asustada, y no sabía cómo lidiar con ello. Finalmente, tras una semana de silencio, Yuna accedió a reunirse con Mi-suk. Se sentaron en un parque, sin hablar al principio, solo observando a los niños jugar y a las parejas pasar, mientras la vida continuaba a su alrededor como si el mundo no se estuviera desmoronando. Lo siento, dijo finalmente Mi-suk. Siento haberte mentido. Siento haberte soltado todo esto de golpe. Siento tantas cosas. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó Yuna con voz ronca. ¿Por qué lo mantuviste en secreto durante 17 años? Porque tenía miedo, admitió Mi-suk. Miedo de que si supieras quién era, la quisieras a ella en lugar de a mí. Miedo de que la biología importara más que los años que pasé criándote. Miedo de perderte. Nunca podrías perderme, dijo Yuna con lágrimas en los ojos. Eres mi mamá. Nada cambia eso. Pero debiste haberme confiado la verdad. Lo sé, dijo Mi-suk. Tienes razón. Fui egoísta. Pero Yuna, ella nunca dejó de amarte. Todos estos años ha pensado en ti, se ha preguntado por ti, se ha lamentado de haberte perdido. Ella merece la oportunidad de conocerte, y tú mereces conocerla. No sé si podré perdonarla, dijo Yuna, por haberme abandonado. Tenía 18 años y era impotente, dijo Mi-suk. Sus padres lo controlaban todo, no tenía otra opción. Todos tienen opciones. No cuando tienes 18 años y toda tu familia te dice que quedarte con tu bebé arruinará la vida de ambos, dijo Mi-suk con dulzura. No cuando estás asustada, sola y convencida de que la adopción es lo más amoroso. Tomó la mejor decisión posible con la información y el poder que tenía, y se ha arrepentido cada día desde entonces. Yuna guardó silencio un buen rato. Luego, ¿de verdad te estás muriendo? Sí, dijo Mi-suk. De verdad que sí. ¿Cuánto tiempo? No lo suficiente. Se sentaron juntos en silencio, tomados de la mano, llorando juntos. Finalmente, Yuna dijo: me reuniré con ella, con Ji-woo. No prometo perdón ni una relación ni nada, pero escucharé lo que tenga que decir. La reunión se programó para la semana siguiente, en el apartamento de Ji-woo, un lugar neutral pero privado. Yuna llegó tensa y cautelosa, con las paredes firmemente asentadas. Ji-woo abrió la puerta con aspecto aterrorizado, con los ojos rojos de tanto llorar. Gracias por venir, dijo Ji-woo. Sé que no era necesario. Hago esto por mi mamá, dijo Yuna con frialdad. No por ti. Lo entiendo, dijo Ji-woo, aunque las palabras claramente dolieron. Se sentaron en la sala de Ji-woo, rodeados de fotos de los edificios que ella había diseñado, premios que había ganado, evidencia de una vida exitosa que se sentía vacía sin lo más importante. Por un momento, ninguno habló. Entonces Ji-woo respiró hondo y comenzó. Quiero contártelo todo, dijo. Sobre lo que pasó cuando me quedé embarazada, sobre tu padre, sobre mis padres, sobre por qué te abandoné. No espero que me perdones, pero necesito que sepas la verdad. Le contó a Yuna toda la historia. Sobre tener 18 años y estar enamorada, o creer que lo estaba. Sobre el chico que la abandonó cuando le dijo que estaba embarazada.
sobre el horror y la vergüenza de sus padres, su determinación de ocultar el embarazo y gestionar una adopción, sobre cómo la enviaron lejos, cómo dio a luz sola, salvo por enfermeras y médicos, y cómo sostuvo a su bebé durante preciosos minutos antes de que se la llevaran. Les rogué que me dejaran tenerte, dijo Ji-woo, con lágrimas en los ojos. Grité, lloré y luché, pero tenía 18 años y no tenía dinero, ni poder, ni apoyo. Mis padres dijeron que si me quedaba contigo, me abandonarían por completo. No tendría hogar, ni educación, ni forma de mantenerte. Dijeron que la adopción era lo más generoso, que merecías unos padres preparados para un hijo, que pudieran darte estabilidad, amor y una buena vida. «Y tú les creíste», dijo Yuna rotundamente. «Tenía 18 años y estaba aterrorizado», dijo Ji-woo. Me convencí de que tenían razón, de que estaba siendo egoísta al querer conservarte cuando no podía ofrecerte la vida que merecías. Pero en cuanto te llevaron, supe que había cometido el peor error de mi vida. Intenté recuperarte, pero era demasiado tarde. La adopción se formalizó. Te habías ido. Yuna permaneció rígida, con el rostro inexpresivo. ¿Por qué no te esforzaste más? ¿Por qué no luchaste más? Debería haberlo hecho, dijo Ji-woo. Tienes razón. Debería haberme escapado contigo. Debería haber encontrado una manera. Debería haber sido más valiente. Me he arrepentido cada día desde entonces. He pensado en ti todos los días. Me preguntaba qué aspecto tenías, qué hacías, si eras feliz. Construí toda mi carrera sobre la base de esa pérdida, intentando crear espacios donde las familias pudieran reunirse y los niños pudieran estar seguros, intentando compensar el fracaso en proteger a mi propio hijo. Ese no es mi problema, dijo Yuna con voz áspera. Tu culpa no es mi responsabilidad. Lo sé, dijo Ji-woo. No te digo esto para que sientas pena por mí, ni para que me perdones. Te lo digo porque mereces saber la verdad. Mereces saber que fuiste deseado, que fuiste amado, que renunciar a ti me destruyó. Mereces saber que no ha pasado un solo día sin que haya pensado en ti y deseado que las cosas fueran diferentes. La fachada de Yuna se resquebrajaba. Las lágrimas amenazaban con asomar a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. Si me amabas tanto, ¿por qué tardaste 17 años en encontrarme? Fue una adopción cerrada, dijo Ji-woo. No tenía forma legal de encontrarte. Lo intenté, créeme, lo intenté todo. Pero los registros estaban sellados. A menos que decidieras encontrarme al cumplir los 18, no había manera. Mi-suk te encontró, señaló Yuna. Sabía quién eras. Porque fue mi maestra, explicó Ji-woo. Me vio desmoronarme después de dar a luz. Ella recompuso todo. Cuando solicitó la adopción, se dio cuenta de que el bebé era mío. Pero nunca me lo dijo, porque pensó que sería más amable dejarme seguir adelante. Nos ha protegido a ambos, a su manera. Te ha amado con todo mi ser. Te ha criado maravillosamente. Nunca podré pagarle por eso. Yuna lloraba a mares. Su ira se transformaba en dolor. No sé cómo hacer esto. No sé cómo tener dos madres. No sé cómo reconciliar a la mujer que me crió con la que me dio a luz. Es demasiado. No tienes que hacer nada, dijo Ji-woo con dulzura. No me debes una relación, ni perdón, ni nada. Mi-suk es tu madre en todo sentido. Solo soy alguien que quiere estar en tu vida, en cualquier forma que me lo permitas. Aunque no sea nada. Aunque sea la última vez que hablamos. Al menos pude conocerte, ver la increíble persona en la que te has convertido. Se quedaron sentados en silencio, ambos llorando, con el peso de 17 años y 2 corazones rotos llenando la habitación. Finalmente, Yuna habló, con una voz débil y asustada, como Ji-woo nunca había oído. «Estoy enferma», dijo Yuna. «Me están fallando los riñones. Podría necesitar un trasplante. Los médicos dijeron que tener acceso al historial médico de mi familia biológica podría ser útil, que un pariente biológico tendría las mejores posibilidades de ser compatible, llegado el caso». El rostro de Ji-woo palideció. «¿Qué? Por eso me lo dijo Mi-suk», dijo Yuna con amargura. «No porque se esté muriendo y quiera que nos veamos antes de que sea demasiado tarde, sino porque estoy enferma y podría necesitar que me salves la vida». «Eso no es cierto», dijo Ji-woo con fiereza.
Misuk te ama más que a nada en el mundo. Nunca usaría tu enfermedad para manipularte. Te lo dijo ahora porque se le acaba el tiempo y quería asegurarse de que no estuviera solo cuando ella ya no esté. Bueno, estoy sola, dijo Yuna. Mi madre se está muriendo. La mujer que me dio a luz es una desconocida. Mis riñones están fallando. Y tengo 17 años y estoy intentando averiguar cómo manejar todo esto. No estás sola, dijo Ji-woo acercándose. Sé que soy una desconocida. Sé que no tengo derecho a ofrecerte esto. Pero estoy aquí. No me voy a ninguna parte. Si necesitas ayuda médica, me haré la prueba inmediatamente. Si necesitas apoyo emocional, te lo daré como pueda. Si necesitas enfadarte con alguien, lo aceptaré. Lo que necesites, Yuna, estoy aquí. Yuna la miró de verdad, y por primera vez vio no solo a la madre biológica que la había abandonado, sino a una mujer rota, afligida y desesperada por enmendar su error. Una mujer imperfecta, humana y llena de arrepentimiento. Una mujer que quizá no fuera perfecta, pero que lo intentaba. No sé si podré perdonarte, dijo Yuna con sinceridad. No sé si algún día podré llamarte mamá o pensar en ti de esa manera. Pero respiró entrecortadamente. Yo tampoco quiero que seas una extraña. No sé qué es esto ni qué podría ser, pero quizás podamos intentarlo. Por el bien de Mi-suk, al menos. No fue una absolución. No fue una aceptación. Pero fue un comienzo. Y para Ji-woo, quien había pasado 17 años sin nada, un comienzo fue como un milagro. Durante los meses siguientes, a medida que la condición de Mi-suk se deterioraba, las tres mujeres forjaron una alianza inesperada. Yuna pasaba los días con Mi-suk, atesorando cada instante, y las tardes a veces con Ji-woo, forjando una relación lenta y tentativamente. Hablaban del futuro de Yuna, de la facultad de medicina, de la enfermedad renal y las opciones de tratamiento. Hablaban del trabajo de Ji-woo, de arquitectura, diseño y de la creación de espacios que sirvieran a las comunidades. No hablaron mucho del pasado ni de su relación. Era demasiado delicado, demasiado complicado. En cambio, se centraron en el presente, en apoyarse mutuamente, en apoyar a Mi-suk en sus últimos meses. Ji-woo se hizo la prueba y resultó ser compatible para una donación de riñón. Cuando se lo contó a Yuna, la chica rompió a llorar, abrumada por el gesto, por lo que significaba. ¿Por qué harías esto?, preguntó Yuna. No me debes nada. Te lo debo todo, dijo Ji-woo. Te debo 17 años de cumpleaños que me perdí, de rodillas raspadas que no vendé, de pesadillas que no consolé, de logros que no celebré. No puedo devolverte ese tiempo, pero sí puedo darte esto, la oportunidad de un futuro saludable. Es lo menos que puedo hacer. Mi-suk murió un claro día de otoño, rodeada de sus seres queridos. Yuna le tomó la mano mientras exhalaba su último aliento, susurrándole que la amaba, que estaría bien, que la haría sentir orgullosa. Ji-woo estaba en la puerta, dándoles privacidad, pero ofreciéndoles un apoyo silencioso, con lágrimas corriendo por su rostro por la mujer que había criado a su hija y la había amado con todo su ser. En el funeral, Yuna se interpuso entre sus dos madres, la que la había criado y ya no estaba, y la que le había dado la vida y ahora estaba aquí. Se sentía desamparada, perdida, destrozada por el dolor. Pero también se sentía, por primera vez, menos sola. Tras la muerte de Mi-suk, Ji-woo no presionó a Yuna para que diera más de lo que estaba dispuesta a dar. Estuvo presente cuando Yuna la necesitó, ofreciéndole apoyo y espacio a partes iguales. Cenaban con regularidad, pasaban tiempo juntas y, poco a poco, construyeron algo parecido a una familia, aunque no fuera una relación madre-hija en el sentido tradicional. Cuando la enfermedad renal de Yuna progresó y fue necesario un trasplante, Ji-woo donó sin dudarlo. La cirugía fue un éxito, y durante la recuperación de Yuna, algo cambió entre ellos. Acostada en una cama de hospital, conectada a su madre biológica por una parte de su cuerpo, Yuna finalmente entendió lo que Mi-suk había intentado decirle todo este tiempo. El amor no era excluyente. Tener una madre no significaba que no pudiera tener otra. Mi-suk siempre sería su madre, su verdadera madre, quien la crió, la formó y la amó incondicionalmente. Nada podría cambiarlo ni disminuirlo.
Pero Ji-woo también era su madre, de una manera diferente, y aceptarlo no disminuyó el papel de Mi-suk. De hecho, lo honró, porque Mi-suk lo había deseado para ambas. «Gracias», dijo Yuna un día mientras Ji-woo estaba sentado junto a su cama de hospital. «No solo por el riñón, por todo, por intentarlo, por tener paciencia conmigo, por amarme incluso cuando yo no podía corresponderte. Siempre te amaré», dijo Ji-woo. «Eso hacen las madres, incluso las que cometieron errores terribles». «Mi-suk solía decir que la familia no se trata de biología», dijo Yuna. «Se trata de elección, amor y presencia. Ella me eligió. Tú me dejaste, pero esa no fue una decisión que tomaste libremente, y ahora eliges estar aquí, ser parte de mi vida. Eso cuenta». «¿Importa lo suficiente como para que algún día puedas llamarme mamá?», preguntó Ji-woo con vacilación. «No en lugar de Mi-suk, solo... ¿también?». Yuna lo pensó. «Quizás no sea mamá. Ese era el título de Mi-suk. Pero quizás algo más. Algo que sea nuestro». Se decidieron por umma, el término coreano formal para madre, diferente del mamá con el que Yuna llamaba a Mi-suk. Les pareció adecuado reconocer su conexión y honrar a la madre que la crió. Mientras Yuna se recuperaba y se preparaba para empezar la universidad, se sintió atraída por la pediatría, queriendo ayudar a los niños como ella había sido ayudada. También pasó más tiempo con Ji-woo, aprendiendo arquitectura, visitando a veces obras y apreciando la forma en que su madre biológica creaba espacios donde las familias podían prosperar. Visitaban juntos la tumba de Mi-suk regularmente, le contaban sobre sus vidas, le agradecían por haberlos unido y prometían honrar su memoria estando ahí el uno para el otro. Un día, casi un año después de la muerte de Mi-suk, estaban sentados en su tumba cuando Yuna dijo: «Encontré algo en las cosas de mamá, una caja de cartas». «¿Cartas?», preguntó Ji-woo. «De ti», dijo Yuna. «Cartas que me escribiste a lo largo de los años. Las enviaste a la agencia de adopción, pero nunca llegaron. Mi-suk las tenía, las conservó todas». Ji-woo abrió mucho los ojos. «No lo sabía. Te enviaba uno cada año para tu cumpleaños. Creía que no llegaban a ninguna parte». «Me los guardó», dijo Yuna. «Hay 17. Los he estado leyendo, aprendiendo sobre ti, sobre lo que pensabas todos estos años, sobre cómo nunca dejaste de amarme». «¿Y?», preguntó Ji-woo nervioso. «Y ahora lo entiendo», dijo Yuna. «Entiendo que eres humano, que cometiste un error en circunstancias imposibles, que llevas 17 años de luto, que el amor no siempre es como esperamos». Extendió la mano y tomó la de Ji-woo. «Gracias por nunca rendirte. Gracias por escribir esas cartas incluso cuando creías que nunca las vería. Gracias por estar dispuesta a esperar hasta que estuviera lista». Ji-woo le apretó la mano, y las lágrimas brotaron a raudales. «Gracias por intentarlo, por darme una oportunidad que no merecía». Se sentaron allí juntas, madre e hija, conectadas por la biología y la elección, por el dolor y la esperanza, por la mujer que las había amado a ambas lo suficiente como para unirlas incluso cuando ella estaba muriendo. Mi-suk les había dado muchos regalos. A Yuna, el regalo de una infancia llena de amor. A Ji-woo, el regalo de saber que su hija estaba a salvo y era querida. Pero el mayor regalo que les había dado eran el uno al otro. Una conexión que se había roto y que ahora, poco a poco, se estaba recuperando. No fue perfecto. Fue complicado y a veces doloroso, marcado por la pérdida. Pero era real y era suyo. Y eso bastaba. Al salir del cementerio ese día, caminando juntas hacia el futuro que les aguardaba, Yuna comprendió algo profundo. No había perdido a una madre para ganar a otra. Había tenido dos madres a lo largo de su vida, una que la crió con amor incondicional y otra que la amó desde la distancia, sin olvidarla jamás, sin perder la esperanza. Ambos la habían moldeado. Ambos merecían ser honrados. Ambos le habían dado dones que llevaría consigo para siempre. Y al final, eso era lo que realmente significaba la familia. No biología, ni legalidad, ni una sola definición, sino amor en todas sus formas, complejas y hermosas. Amor que perduró ante la separación y el dolor. Amor que perdonó los errores y construyó puentes.
Amor que eligió, cada día, presentarse y buscar la esperanza de algo mejor. Yuna había sido amada por 2 madres, y al aprender a corresponder a su amor, finalmente comprendió lo que Mi-suk siempre le había enseñado: que el amor no divide, se multiplica. Y al abrirle su corazón a Ji-woo, no traicionó la memoria de Mi-suk, la honró, porque el mayor tributo a la madre que la crió fue convertirse en la persona capaz de perdonar, de amar a pesar del dolor, de construir puentes en lugar de muros. Mi-suk le había enseñado eso. Y ahora, viviendo de acuerdo con esas lecciones, Yuna enorgullecía a sus 2 madres. La hija que Ji-woo nunca conoció era ahora alguien a quien conocía profundamente. La madre a la que Yuna había resentido era ahora alguien a quien estaba aprendiendo a amar. Y Mi-suk, observando desde donde estuviera, podía descansar en paz, sabiendo que sus 2 hijas se habían encontrado, habían sanado, habían encontrado un camino para seguir adelante juntas. Ese fue el regalo del amor de una madre, no solo por lo que da en vida, sino por lo que hace posible incluso después de la muerte. El amor de Mi-suk los había unido, había sanado lo roto, había creado una familia a partir de fragmentos. Y ese amor perduraría, ayudándolos a superar lo que viniera después, conectándolos para siempre con la mujer que los había amado a ambos por completo, y que en sus últimos meses les había dado el regalo más grande de todos: el uno al otro. 2 años después, Yuna se encontraba en el escenario de la ceremonia de graduación de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Seúl, con su diploma en mano y luciendo la bata blanca que se había ganado con años de esfuerzo y dedicación. Entre el público, Ji-woo estaba sentada con lágrimas en los ojos, tan orgullosa que apenas podía respirar. Junto a ella había un asiento vacío, dejado intencionadamente, un lugar para la madre que debería haber estado allí, pero que observaba desde algún lugar lejano. Después de la ceremonia, mientras las familias se reunían para fotos y celebraciones, Yuna encontró a Ji-woo entre la multitud. Se abrazaron y, por un instante, se abrazaron, ambos pensando en Mi-suk, ambos sintiendo su presencia en ese momento de triunfo. Ella estaría muy orgullosa, susurró Ji-woo. «Lo es», dijo Yuna con seguridad. «Lo sé. Y Uma, yo también estoy orgullosa. Orgullosa de ser tu hija. Orgullosa de que nunca te rindieras en encontrarme. Orgullosa de la relación que hemos construido. Había llevado tiempo, años de terapia, de conversaciones difíciles, de aprender a perdonar y a ser perdonada. Años de forjar confianza, de crear nuevos recuerdos, de descubrir cómo podría ser su relación sin intentar imponerla a la fuerza. Nunca tendrían la cercanía que Yuna había compartido con Mi-suk. Ese vínculo se había forjado a lo largo de 17 años de vida cotidiana, de luchas y alegrías compartidas, de un amor tan profundo e incondicional que había moldeado todo el ser de Yuna. Pero lo que Yuna y Ji-woo tenían también era precioso. Una relación cimentada en la honestidad y la decisión, en la decisión de amarse a pesar del dolor del pasado, en la comprensión de que la familia se podía crear, no solo heredar. Cenaban juntos los domingos, se enviaban mensajes a diario, celebraban festividades y cumpleaños. Estaban construyendo algo nuevo, algo exclusivamente suyo. «Tengo algo para ti», dijo Ji-woo metiendo la mano en su bolso. Sacó un pequeño paquete envuelto. Un regalo de graduación, de parte de ambos. Yuna lo abrió con cuidado. Dentro había un diario de cuero, hermoso y caro, con las iniciales de Yuna grabadas en la portada. Y escondida en la primera página, había una carta, escrita con la familiar caligrafía de Mi-suk. Lo escribió antes de morir, explicó Ji-woo en voz baja. Me lo dio y me pidió que te lo diera el día de tu graduación. Ya entonces sabía que lo lograrías, que te convertirías en el médico que ella siempre creyó que podrías ser. Las manos de Yuna temblaban al abrir la carta. Las palabras de Mi-suk, escritas en las últimas semanas de su vida, trascendieron el tiempo hasta este momento. Mi querida Yuna, si estás leyendo esto, significa que te graduaste de medicina. Significa que has cumplido el sueño que tenías desde que eras niña, vendando muñecas y proclamando que salvarías el mundo. Estoy muy orgullosa de ti. Siempre lo he estado. No por tus logros, aunque son considerables, sino por la persona que eres. Amable, compasiva,
fuerte, decidida. Eres todo lo que podría haber deseado de una hija. Quiero que sepas que traer a Ji-woo de vuelta a tu vida no fue una traición a nuestra relación. Fue un regalo que quería darles a ambos. Ella también es tu madre, de una manera diferente a la mía, pero no menos real. Te ama con una intensidad y una profundidad que reconocí porque reflejaba mi propio amor por ti. Sé que ha sido difícil. Sé que has luchado con la ira, la confusión y el dolor. Pero espero que, a estas alturas, hayas encontrado el camino del perdón. No solo perdonándola a ella, sino perdonándote a ti mismo por cualquier culpa que hayas cargado por amarla. Puedes amarnos a ambos. Puedes honrarnos a ambos. El amor no funciona así. No se debilita al compartirlo. Crece. Usa este diario para escribir tu propia historia ahora. No la historia de la niña adoptada, ni la de la hija que perdió a su madre, ni la del paciente que necesitó un trasplante. Escribe la historia de la mujer en la que te estás convirtiendo, la doctora que salvará vidas, la persona que amará profundamente, el ser humano que marcará la diferencia en este mundo. Y que sepas que donde quiera que esté, te observo con mucho amor y orgullo. Fuiste el mayor regalo de mi vida, Yuna. Ser tu madre fue mi mayor honor. Nunca lo dudes. Nunca dudes de cuánto te amaban. Siempre y para siempre, mamá. Para cuando Yuna terminó de leer, sollozaba a mares, al igual que Ji-woo. Permanecieron allí, en medio de la celebración, abrazados, llorando por la mujer que ambos habían amado, la mujer que los había amado lo suficiente como para unirlos incluso en las dificultades. Ella lo sabía, dijo Yuna entre lágrimas. Sabía exactamente lo que necesitábamos. Incluso al final, incluso cuando se moría, nos cuidaba. Eso es lo que hacen las madres, dijo Ji-woo en voz baja. Tanto las que te crían como las que te dan a luz. Cuidamos de nuestros hijos, como podemos, mientras podamos. E incluso después de que nos vayamos, si tenemos suerte, nuestro amor continúa protegiéndolos. Pasaron el resto del día celebrando, acompañados por amigos y colegas, por los compañeros de trabajo de Ji-woo, que se habían convertido en una familia extendida, y por la comunidad que se había formado a su alrededor. Pero esa noche, fueron juntos a la tumba de Mi-suk, todavía con sus trajes de gala, y le contaron sobre la ceremonia, sobre los planes de Yuna de especializarse en nefrología pediátrica, sobre cómo les iba, sobre cómo honraban su memoria apoyándose mutuamente. «Estamos bien, mamá», susurró Yuna a la lápida. «De verdad que estamos bien. Lo lograste, nos uniste, y lo estamos logrando. La amo. No como te amo a ti, pero la amo. Y creo que eso es lo que siempre quisiste». El viento susurraba entre los árboles y, por un instante, ambas mujeres sintieron una presencia, una calidez, una inmensa sensación de paz y aprobación. Mi-suk se había ido, pero su amor permanecía, entretejido en la esencia de sus vidas, uniéndolas para siempre. Mientras conducían de regreso a Seúl esa noche, Yuna dijo: «Gracias, Umma, por tener paciencia conmigo, por darme tiempo para aceptarlo todo, por amarme incluso cuando estaba enojada, herida y te rechazaba». «Gracias por darme una oportunidad», respondió Ji-woo, «por dejarme ser parte de tu vida, por comprender que nunca quise renunciar a ti y que he pasado 17 años arrepintiéndome, por permitirme intentar enmendarlo, aunque nunca pueda recuperar del todo el tiempo perdido». «Ya no estamos perdidos», dijo Yuna. «Nos encontramos. Eso es lo que importa». Y era cierto. La hija que Ji-woo nunca había conocido, ahora la conocía. Las preguntas que Yuna temía hacer habían sido respondidas. El amor que Mi-suk les había brindado había creado un puente entre ellas, lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de su pasado, y lo suficientemente esperanzado como para sostener su futuro. Ahora eran una familia, no una familia tradicional, no una que encajara perfectamente en las definiciones convencionales, pero una familia al fin y al cabo, construida sobre la verdad y el perdón, sobre el sacrificio y la decisión, sobre la comprensión de que el amor se manifiesta de muchas maneras y todas son válidas. Mi-suk les había enseñado eso. En vida y en muerte, les había demostrado que ser madre no se trataba de biología ni de documentos legales. Se trataba de estar presente.
se trataba de anteponer las necesidades de los demás a las propias. Se trataba de amar tan profunda y completamente que harías cualquier cosa, sacrificarías cualquier cosa, para asegurar la felicidad de ese hijo. Mi-suk había sido ese tipo de madre. Ji-woo estaba aprendiendo a ser ese tipo de madre. Y Yuna, observándolas a ambas, comprendiéndolas, estaba aprendiendo lo que significaba ser amada incondicionalmente por dos mujeres que le habían dado todo a su manera. La hija que nunca conoció se convirtió en la hija que conocía profundamente. La madre que nunca tuvo se convirtió en la madre sin la que no podía imaginar vivir. Y la madre que la crió, que se había ido pero nunca fue olvidada, lo había orquestado todo, les había dado este regalo, se había asegurado de que, incluso en la muerte, su amor continuara sanando, protegiendo y guiando. Ese fue el verdadero milagro del amor de Mi-suk. No que hubiera terminado con su muerte, sino que se había multiplicado, había crecido, había creado algo hermoso a partir de algo roto. Había tomado a dos personas perdidas y doloridas y las había unido, se había entregado mutuamente, se había asegurado de que su hija nunca estuviera sola. Y ahora, conduciendo por Seúl de noche, con las luces de la ciudad brillando a su alrededor, Yuna y Ji-woo avanzaban juntos, sin borrar el pasado, sino aprendiendo de él, sin olvidar a Mi-suk, sino honrándola viviendo plenamente, amándola con valentía, siendo la familia que ella siempre había querido que fueran. La hija que Ji-woo nunca conoció estaba sentada a su lado, real, presente y amada. La madre a la que Yuna había resentido era ahora alguien a quien recurría en momentos de alegría y tristeza. Y Mi-suk, su ángel guardián, su puente, su regalo mutuo, aún velaba por ellos. Porque hay amores que nunca mueren, simplemente cambian de forma. Y a veces, el mayor acto de amor es unir a las personas, incluso cuando es difícil, incluso cuando duele, incluso cuando sabes que no estarás ahí para ver el resultado completo de lo que has creado. Mi-suk lo había hecho. Los había amado lo suficiente como para unirlos, para arriesgarse a la ira de Yuna, para pasar sus últimos meses orquestando una reunión que duraría más que su propia vida. Y al hacerlo, se había asegurado de que su amor, su legado, su don, perduraran mucho después de su partida. Esa era la hija que nunca conoció. Esa era la madre que la abandonó. Esa era la madre que la crió. Y esa era la familia en la que se convirtieron, imperfecta, compleja, pero unida por un amor tan fuerte que trascendía la muerte misma.